Grabar. Ya. Gracias. Bueno, entonces miren, control on off otra vez de nuestra planta, ¿no es cierto? Seguimos con este de aquí. O input o output. Bueno, quedaría así, ¿no? Ya. El control on off tiene que ver con un comparador. Entonces tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Primero poner la planta RC. La voy a poner por acá. Bueno, la vamos a dibujar por aquí. Y vamos a empezar con el comparador y el set point. Entonces, miren, el comparador, en este sentido, acuérdense que menos más, entonces aquí vendría R, un valor constante, aquí R, y aquí tendríamos que poner el set point. Bueno, y por este lado, con el mismo R, en el enlace inverso tendría que venir por acá vendrá la salida del sistema, ¿no? Entonces aquí ponemos, como habíamos visto en el PI, como habíamos visto en el PI que diseñamos la vez pasada, entonces por aquí ponemos la salida del sistema. Le voy a dejar así con rojo ese canal. Bueno, acuérdense que acá tenemos E. De acuerdo, aquí tenemos E. Por acá vendría la salida del sistema, que le vamos a llamar UOUT. ¿Ok? Y seguimos, ¿no es cierto? Tendríamos que aquí que poner un disparador para el control on-off. Entonces la idea es que si esta será la curva que vamos a analizar, ¿correcto? Pongámosle ahí. Aquí vamos a poner el tiempo y este le vamos a llamar el error. Okay. Si el error es positivo, cualquier valor que sea, ¿correcto? Lo que vamos a hacer, ¿qué significa el error positivo? Es que el set point está por debajo el valor de la función está por debajo del set point. Acuérdense que el error es igual al set point menos el voltaje de salida. Entonces, ¿qué significa que el error sea positivo? Significa que este es mayor, ¿no? Que el set point es mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Una curva, por decir algo así, ¿no? Esto sería con los errores positivos. Por ejemplo, de este lado tendríamos errores negativos. ¿Qué hacer con el control on-off? Entonces, cuando el error es positivo, es decir, cuando el valor nominal, el valor de la función de transferencia, el valor de la planta se mantiene por debajo del set point, entonces vamos a dar un golpe de energía bien grande. Vamos a dar todo lo que tengamos en la fuente. Entonces, digamos, unos 12 voltios. ¿Correcto? Si cae, es decir, si el voltaje es negativo, el error es negativo, eso significa que ya la salida del sistema U-out, ¿no es cierto? Ya superó el set point. Lo único que puedo hacer es darle un golpe de energía negativo para que vuelva al otro. Pero si no tengo fuente negativa, lo que haría es apagar, ¿no es cierto? Aquí apagamos el sistema. Entonces aquí tendríamos que, no apagar, sino mandar la referencia en la fuente, ¿no? Entonces aquí mandaríamos los 12 voltios cuando el set point todavía está mayor que la salida de la planta, y cuando la salida de la planta supera el set point, entonces lo que hacemos es apagar. Ya, lo que vamos a obtener es una gráfica como un diente de sierra, algo así, a lo largo del set point. ¿Okay? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo vamos a hacer analógico y vamos a tratar de hacerlo digital también, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan simular en el Proteus. Ya. Entonces, miren, tendríamos que poner aquí un circuito disparador. No sé si se acuerdan, pues aquí está el disparador de quién es. El señor que dispara. Bueno, le voy a poner así. Le ponemos aquí la R. Le voy a poner R1, ¿no? Vamos a poner este R1. Y aquí vamos a poner de esta manera
En este lado voy a cambiar, ¿no? Porque me quede más cómodo la gráfica, pero tengan en cuenta el signo, ¿no? Siempre voy a poner más menos. En este caso, el negativo iría a tierra, ¿no? En este caso, el negativo iría a tierra. Ya. Y, bueno, no se olviden de la polarización. MATLAB no tiene estos elementos polarizados, ¿correcto? Pero bueno, nosotros no debemos olvidarnos. Si E input, y aquí le llamamos a lo que tengamos a M output, o M nada más le voy a llamar, ¿correcto? Diríamos que M va a ser igual a la función de transferencia, no es R1 sobre R2, como es el amplificador está por el lado positivo, pues positivo, y tendríamos que multiplicar aquí por EI. Ok, en realidad no va a ir un valor equivalente a EI, ¿no es cierto? En realidad lo que va a hacer este disparador es o nos envía al más 12 o nos envía al menos 12. Si aquí tengo en esta alimentación negativa tenemos la referencia, entonces nos enviará a la referencia. Dependiendo del nivel de voltaje que entre aquí. ¿Pero qué nivel? Por ejemplo, si tomamos R1 igual a 1, supongamos que R1 es igual a 1, y R2 le ponemos igual a 2. Entonces, la ecuación esta se convertiría en M es igual a un medio de EI. ¿De acuerdo? Lo que tendríamos es que, supongamos que EI es 12 voltios, por poner un ejemplo, el error es 12 voltios. Entonces, lo que tendríamos aquí es una salida, ¿de acuerdo? De 12 voltios, de 12 y menos 12, si alimentamos así, ¿no? De 12 y menos 12, pero tendríamos una zona muerta que estaría entre los menos 6 y 6 voltios, ¿no? Okay. Entonces tendríamos entre menos 6 y 6. Si es que EI fuese 12 voltios, ¿no? Ahora, en nuestro caso EI va a ser el error. Y para nosotros poder trabajar con una relación equivalente al error, vamos a elegir cierto combinación de resistencias. Por ejemplo, voy a poner que R1 va a ser igual a 10K y R2 va a ser igual a 100K. Entonces vamos a decir que M se va a activar cuando tengamos aquí 10 sobre 100 por el valor de EI. Es decir, se va a ir a más 12 o menos 12 por cuando tengamos 0.1 valor de EI. ¿Ok? Entonces, tengo el valor de EI, que podría ser máximo 1, ¿no es cierto? O menos 1, dependiendo de dónde esté. Entonces, EI, digamos que es 1, entonces tendríamos 0, 1. El sistema, el comparador se va a activar en más 12. Si fuese menos 1, se activaría en menos 12, o si le tengo conectado a tierra, pues lo tendríamos activado en 0. Sería 0, ¿no? Entonces, este ancho nosotros podemos controlar con la elección de estas dos resistencias y dándole una relación. Por ejemplo, yo quiero trabajar con 0,1 del error. Yo quiero trabajar con 1 sobre 100. Podríamos, si es que R1 es igual a 1K y R2 es igual a 100K. Entonces, podríamos trabajar con una centésima del error. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Dependiendo con qué queremos trabajar. Esto va a depender de lo rápido que puede reaccionar nuestra fuente, es decir, qué tan rápido podemos conmutar de aquí, ¿no? Más y menos. Ya. Listo. Si fuese por el mismo circuito, por el lado negativo, lo que tendríamos es un inversor y amplificador inversor, pero no va a enviarnos el más menos 12, simplemente nos va a enviar un valor equivalente o amplificado de la entrada. Okay, aquí nos switcha al más 12 o menos 12, dependiendo de cómo estemos conectando. No puede ser más menos 12, puede ser más 12, 0. Bueno, aquí tendríamos M va a ser o más 12, ¿de acuerdo? O 0, dependiendo de nuestra fuente. O tendríamos más 12 y menos 12. ¿Okay? Esto ya lo podemos enviar a nuestro circuito.
Ok, pero aquí voy a pedir vamos a hacer una aclaración, una pausa. Esto funcionaría muy bien si es que nuestro circuito, bueno, como es de electrónica no vamos a sentir muchas vibraciones en el sistema, pero si esto fuese directo a un motor, lo que ustedes van a sentir es cierta vibración en el motor cuando hacen control on-off, pues va a estar así el eje si estuviese ahí, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, como siempre, nos vamos a poner un filtro. Ahora, para diseñar ese filtro vamos a necesitar la planta. Acuérdense que nuestro sistema tenía una función de transferencia 0,5 dividido para 0.05S más 1. ¿Okay? Con eso quiere decir que K es igual a 0,5 y el tau es igual a 0.05. Ok, entonces miren, si yo hago control on-off, lo que vamos a tener aquí van a ser picos bastante grandes. Entonces van a estar señales así de más 12, menos 12, más 12, 0. ¿No? Así, bueno, en la misma amplitud. Eso enviar directamente al sistema va a provocar mucha vibración. Para eliminar esto, lo que hacemos es construirnos un filtro que elimine las frecuencias altas. ¿Ok? Entonces vamos a hacernos un filtro de pasabajos. Ustedes ya vieron bueno, los que les tocó, a todos nos tocó hacer un filtro. Entonces teníamos el filtro de pasabajos. Voy a hacerlo por el lado positivo, también pueden hacerlo por el lado negativo, pero obviamente que necesitarán ahí colocar además un uh, un amplificador inversor, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a poner R del filtro, aquí voy a poner la C del filtro, y como es un filtro activo, entonces lo vamos a alimentar, y es positivo, ¿no? Está así, ¿correcto? Aquí va a estar la salida, aquí estaría el enlace negativo. De la manera general es así, ¿no? R1, y por acá le pondríamos la referencia, por aquí tiene un enlace inverso, negativo. Bueno, permítanme ponerle R2, cualquier valor que sea. Ya, y estaría así el filtro no inversor. Tiene una relación de 1 más R1 sobre R2 por lo que nos interesa a nosotros luego, por la función de transferencia del filtro. Yo voy a elegir en un coeficiente de amplificación 1, es decir, que este y este no van a trabajar, es decir, voy a trabajar con un circuito equivalente de esta manera. Vamos a poner aquí RF. Es lo que nos pasa cuando hacemos el circuito de control, ¿no? Del sistema de control. Entonces nos quedaría así este positivo. Tendríamos simplemente el enlace inverso de esta manera, ¿correcto? Y ya. Entonces, para determinar nuestro filtro necesitamos saber la frecuencia, ¿no? Acuérdense que la función de transferencia de ese filtro aquí es igual. ¿Qué me ayuda? Es igual a... ¿Dónde le dejé? Sobre ese lugar. 1 sobre RCS más 1, ¿no es cierto? Si ya no está esto, ¿no? Porque si no habría que multiplicarle por 1 más R1 sobre R2. Pero ese me daría la ganancia del filtro. Yo quiero un filtro que me dé la misma ganancia. Entonces, elijo esto, o sea, más bien, no pongo estos, ¿correcto? No ponemos estos valores, R1, R2, ¿ok? Y trabajaríamos simplemente con la función de transferencia. Ahora, la constante de tiempo es igual a RC. Diríamos entonces que la frecuencia de las oscilaciones va a ser igual a 1 sobre RC. ¿De acuerdo? Ahora, pero a nosotros por lo general nos dan en hercios, por lo que teníamos aquí. Digamos que nuestra constante de tiempo tendríamos en 0,5, que serían como esos 50 hercios, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto es 0,5? 0,05. 0.05. Inversa. Ya, serían como 20 hercios, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es utilizar 2 veces esa frecuencia. Supongamos que voy a trabajar con un filtro a 40 hercios, ¿correcto? Acuérdense que si le sacamos de nuestra función de transferencia
1 sobre tau nos va a dar 20. Pero vamos a asumir que esa es la frecuencia de funcionamiento, le vamos a multiplicar por 2, la vamos a tratar como si fuesen hercios, ¿correcto? Y lo que voy a hacer es que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre 2pi, porque estamos trabajando en hercios, 2pi RC. Bueno, C se quema, ¿no es cierto? Es un microfaradio. Esto es fácil. Entonces R sería fácil de encontrar. R va a ser igual a 1 dividido para 2pi FC. ¿Correcto? Ya. F sabemos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar a 40 hercios, con lo que tendríamos que usar R va a ser igual a 1 sobre 2pi por 40 por C, que es un microfaradio, 10 elevado a menos 6. Este sería el valor de la resistencia y ya lo tenemos al filtro diseñado. ¿Perdón? Entonces ponemos aquí el filtro para evitarnos este rizado tan grande. O al menos lo vamos a disminuir en amplitud. Y aquí ponemos RF. Aquí ponemos la C del filtro que, bueno, como hemos estado usando un microfaradio por todo, le vamos a dejar ahí. Menos este va con enlace inverso así. Y ahora sí ya podríamos enviar esto a la planta, ¿no? Podríamos enviar a la planta RC. Y aquí tendríamos el valor de UOUT, aquí tendríamos esto. Y no se olviden que tendríamos que tirar un enlace inverso rojo por acá, que se vería así. Y aquí el set point, ¿no? Y aquí el set point. Ya, ese sería, chicos, el control on-off, ¿no? Eso sería el control on-off. Ojo que algunos en las tesis dicen control on-off y lo que me presentan es un switch con un pulsador y eso me dice, perdón, un switch enlace abierto y eso me dicen que es control on-off, ¿no? El control on-off también controla, aquí está el enlace inverso, solo que la estrategia es bastante simple, ¿no? Es decir, si estoy abajo del set point, como es este caso del error, cuando el error es positivo, estoy abajo del set point, entonces le damos un golpe grande de energía, porque estoy abajo del set point. Cuando estoy arriba del set point, es decir, cuando el error es negativo, he sobrepasado la salida, sobrepasado el set point, apagamos o damos un golpe de energía negativo. ¿De acuerdo? O damos un golpe de energía negativo. Bien. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero lo voy a hacer analógico. Y de acuerdo, y luego lo hacemos digital. Digital significa que la misma estrategia, o no, pero en algún sistema de microcontrolador. Ya. Entonces, al MATLAB. Permítanme, reviso cómo está aquí. Algo pasó. Veamos si este programa funciona. Ya les muestro. Entonces, hacemos también la práctica de caja. ¿De caja qué? Uy, algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Pero chicos, que se me sobreinstalaron todos. Y no sé qué va a pasar aquí. ¿No? Se volvió loco. Bueno, luego vuelvo ya. No sé qué pasó al MATLAB. Tengo instalado todo sobre ya. Y entonces aquí lo que voy a hacer es
compartir el Matlock. Entonces ahí les comparto. Ya. Entonces ya están viendo, ¿no? La Simulink. Sí o no. ¿Sí están viendo? Sí, Sí. Súper. Bueno, no me van a pensar que estoy solito aquí. Ya. Lo de siempre, vamos a ir a Simscape. Y en Simscape vamos a trabajar con los de con Foundation Library y vamos a trabajar con el con Electrical Elements. Ujú. Ya, muy bien. Ya, Electrical Elements. Y empezamos con la planta, ¿no es cierto? Bueno, esto lo voy a hacer muy rápido porque ya lo tendrán ustedes por ahí guardado, pero por si acaso. Rápido en lo que disponga mi computador. Mm. Yo no sé si ya está. Y ahí ponemos la capacitancia. ¿Qué más necesitamos? Una vez amplificador operacional. Necesitamos la referencia. Ya, necesitamos sensores. Voy a poner el sensor de voltaje, ¿no? Sensor de voltaje. Y vamos a poner la fuente que va a ser una fuente de voltaje controlado. Dice control voltage source. Entonces lo ponemos aquí. Ya. Primero voy a... Disculpe, Dime. una preguntita. Acerca de este filtro, Sí. nos ayuda en lo que es las corrientes parásitas? O sea, de una bobina me refiero. O no. No, el filtro pasa bajo, sí les puede ayudar también para el ruido de las, si van a conectar un motor y van a leer el encoder, les puede ayudar, pero tienen que analizar en qué rango están las corrientes. Pero si es, por ejemplo, un motor o una bobina, le pones un 104 en la salida de la bobina y está. Ya. Ya es Casi. ya. Ojo que este filtro lo que nos ayuda es, acuérdate que es solo 50, ¿no? Lo que nos ayuda es a disminuir el rizado. Pero si necesitan ustedes, por ejemplo, un filtro de pasabajos por el ruido de la corriente, entonces, bueno, le podrían poner 50 o así. Pero si son corrientes parásitas, también están las múltiples de 50, ¿no? De 60 en caso de Ecuador, que serían 120, 180. ¿Sí? Entonces, un filtro pasabajos puede ser
desde 50 para eliminar las de 60, o a veces necesito trabajar con la de 60, por lo que, digamos, si estoy trabajando con motor AC, necesito que pase la de 60 para poder funcionar. Entonces de ahí el filtro se debería llevar arriba de las de 100. Algo así. Bueno, ese sería más o menos el criterio para poder trabajar con el filtro. Ya. Aquí estaría el microfaradio, y lo que vamos a hacer aquí es copiar le doy la vuelta con Command-R. Y ya estaríamos con la planta. Entonces la planta le voy a llevar para acá. Y le ponemos aquí la referencia. Lo mismo va a pasar si hacemos esto con algún motor o cualquier otro tipo de sistema que tengamos. Ya. De primer orden, ¿no? De segundo orden va a ser muy similar. Bueno, ya tenemos ahí la planta, correcto. Lo que vamos a ponerle es el filtro, porque no podemos enviar la información así nada más. Y el filtro estaba por el lado positivo, entonces lo vamos a dejar así. Aquí vamos a poner el R y el C. Ahora necesitamos calcular. Déjenme le flipeo ya para que me quede todo para abajo. Vamos a hacer mask, perdón, rotar y flipear. Y le vamos a hacer el flipeo de arriba abajo. Ahí va a quedar así, ¿no? Ya, entonces ponemos esto aquí. Ponemos esto por acá. Y ya está el filtro RC activo, ¿no? Así que llamo filtro activo. Le pongo aquí. Y ya está. Este simplemente es un enlace inverso, ¿no? Así. Ya tenemos el filtro activo de pasabajos. Ahora, las nominales del filtro. Acuérdense que decíamos que la frecuencia de corte que queríamos trabajar es de 40, 2 veces la frecuencia del sistema. Entonces decíamos que R, declaremos C, ¿no? C del filtro va a ser igual a 1 microfaradio. Vamos a poner E elevado a la menos 6, ¿no? Eso ya sería 1 microfaradio. Ya, R va a ser igual entonces a 1 dividido para 2 por pi por F y por C, ¿no? Por F de corte y por C del filtro. Eso va a ser el valor de R. Esto está en ohmios, ¿no? Esto está en ohmios. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente poner el valor, doble clic, ponemos el valor de, o la letra R, minúscula. Y acá no se olviden de seleccionar ohmios, ¿no? Porque, bueno, todo eso funciona si estamos en el sistema internacional. Ya. Bueno, esta siempre está en faradios, así que no hay ningún lío, ¿no? Es faradios. Entonces ya está el filtro. Ahora necesitamos hacer el disparador. El disparador se vería así. Entonces, copio esto. ¿De acuerdo? Vamos a copiar esto por acá. Pongo este aquí. Le voy a flipear simplemente por comodidad, ¿no? No es que tenga algo que ver, simplemente es que no quiero trazar muchos cables que se crucen en el sistema. Entonces le voy a flipear, le voy a volver a poner de arriba abajo, de tal manera que el más me quede en la parte superior, para aquí en el menos poner la tierra, ¿ok? Entonces voy a ponerlo así. Y ahí ponemos así la referencia. Y aquí ponemos el disparador de Smith, ¿no? Una pregunta. Dime. Esos amplificadores que está utilizando no son con retroalimentación, no es con alimentación. ¿Cuál es el voltaje ideal que tienen ahorita esos amplificadores? Voltaje ideal De los amplificadores. de alimentación. Ajá. Ustedes pueden conseguir una fuente, o sea, bueno, al menos 12 y más 12, ¿no? Más 12 menos 12. O podrían ponerle 12 y 0 si es que no va a haber control. Por ejemplo, estamos en la posición, digamos, 100, o sea, queremos ir de 0 a 100.
revoluciones, o en este caso de 0 a 1 voltio, y no hay eso de que yo quiero controlar de 1 a 0, controlar, porque puedo apagar, o sea, puedo apagar y él va a bajar en la planta a 0. Entonces ahí, si no hay control para abajo, es decir, estoy en 1, luego quiero bajarle a 0,5, quiero bajarle a 0, con las mismas características que subí a 1, entonces basta con poner más 12, 0. Pero si quiero regular arriba y abajo, ¿qué quiero decir? Voy para 1 y luego quiero ponerme en 0,5 y luego quiero subir a 2 y luego, entonces ahí sí necesitamos aquí la polarización positiva y negativa, porque ahí voy a tener que enviar a la planta para los frentes negativos. Entonces ahí tendríamos que polarizar con más, al menos más 12 menos 12. Con la estrategia que nosotros hicimos de control, con el control PI, nos dimos cuenta que la fuente al menos debería ser de 12. Al menos, ¿no? Pues si tengo una fuente mayor, de 24 o algo así, pues podemos usar aquí para este ejercicio. ¿Okay? Ya, por ejemplo, si fuese un motor... Inge, y los amplificadores están conectados a la misma fuente, ¿no es cierto? A la misma polarización, sí. Sí, ¿no? Más o menos todos, ¿no? Todos estos están aquí conectados a la misma fuente. Ya, ¿quién regularía este circuito, esta planta? Es la salida de esto, ¿no? No es la fuente, sino es la salida que nos da estos amplificadores. Ya, si estuviesen trabajando con motores, por ejemplo, un motor que diga, decirles algo, 12 voltios, 83 RPM, ¿ok? Entonces ya les dice qué alimentación deben tener. Correcto. Máximo, ¿no? Porque los valores nominales les están dando ahí. Listo, entonces ya tenemos este disparador. Bueno, como este no está alimentado, no me va a disparar el más 12 menos 12. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, si yo quiero trabajar con el mismo valor del error, ¿okay? Entonces aquí lo que deberíamos hacer es poner, por ejemplo, 100K. Y acá igual 100K. Entonces ahí estaríamos trabajando con el mismo valor del error. Entonces, ¿qué pasaría? Si el error, nada más, si el error pasa a ser positivo, se dispara el más 12. Si el error pasa a ser negativo, se dispararía el menos 12 o el 0. ¿No? Si quiero trabajar con una fracción del error, entonces debo hacer que esta sea mayor. Entonces, esta está a 100. Y lo que voy a hacer es que esta resistencia sea de 10. Entonces, ahí estaría trabajando con una fracción del error, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 10, pongo apply OK, y lo que estaríamos trabajando con una fracción, 0.1 del error. Eso quiere decir que apenas sienta un valor del error, le saco la 10, por ejemplo, digamos que el error está en 0.1, entonces a este instante, esta relación va a ser 0.01, ¿de acuerdo? Que es el error dividido para 10, y ahí se va a disparar el trigger. Ya vamos a ver qué efecto esto da en el sistema de control. Y pues, bueno, luego del comparador, aquí deberíamos tener el error, ¿no? Aquí deberíamos tener, perdón, después de este disparador, deberíamos aquí tener el error. Y el error, pues, igual vamos a utilizar un comparador con amplificadores operacionales. Y lo voy a poner así. Entonces, aquí vamos a ver aquí. Ya, a este le vamos a llamar... bueno, si quieren lo dejamos así o le ponemos simplemente R1 y a este le ponemos R2. Ya, este es R del filtro, le voy a poner RF y este obviamente es C del filtro, a pesar que es la misma capacitancia que acá, ¿no? Porque esta es la que tengo a la mano. Ya. Y luego, pues aquí armamos el comparador. Por el positivo debe entrar el set point y por el negativo pues vamos a tener el enlace inverso. Entonces armamos eso, ¿no? Con resistencias de 100, voy a robarme unas de por acá. Le pongo por aquí así. No me ayudes, ¿verdad? Va a estar así. Ok, aquí también, ¿no? Las mismas de 100. Voy a llevar esto por aquí. Ya, y déjenme copiar una por acá. La que va a tierra, no más menos.
sentido de la corriente, y aquí me va a tomar uno de estos para ponerlo aquí. Bueno, ya está así el circuito. Acuérdense que en el lado positivo está aquí el set point, ¿de acuerdo? Tenemos que jalar un de aquí, ¿no es cierto? Que aquí tendríamos bueno, algo así. Déjame lo ponemos acá. Ya. No hubo como no cruzarle. Ya. Ahí estaríamos. Entonces está el enlace inverso. Ok. Y aquí estaría el set point. Tenemos la comparación. Luego de la comparación viene el disparador. Este disparador, dependiendo del error, nos va a dar positivo más 12 o menos 12 o más 12 o 0. Este nos va a ayudar a ablandar ese rizado, este filtro que está aquí, y ya le enviamos hacia la planta, ¿de acuerdo? Para que la planta no reciba tantos golpes. Supongamos que este es un motor, entonces para que el eje del motor no esté vibrando, no era así, ¿no? A veces el mismo, por ejemplo, si son cosas muy inerciales, muy grandes, entonces el mismo sistema hace de filtro, o sea, amortigua las oscilaciones. Este mismo sistema haría de, por ejemplo, si estamos hablando de un motor de un HP, ¿correcto? Entonces, el mismo motor, la misma estructura del motor amortiguaría las oscilaciones y no sentiríamos ninguna vibración cuando las cosas tienen bastante inercia. Disculpe, ese filtro hace de banda, entonces, ACD. de banda para que no esté oscilando a cada rato cada que está cerca del set point. No, sí va a oscilar. Lo que hace es que no envía mucho golpe. O sea, cerca del set point sí va a estar oscilando. La ventaja que nos reduce es que no va a haber mucho golpe aquí, ¿no? Ya, y le ponemos eso acá. Porque es on-off, no es on-off. O sea, no nos queda de otra. Ya, y entonces lo que hago es moverme un poquito más a la derecha. Y lo que vamos a poner aquí es un step. Ya, para esto necesitamos sacar los bloques del utilities, que son la Simulink Turbo PS Converter, que viene a estar por aquí. Y tendríamos que poner también el step, ¿no? Le vamos a poner de sources, le ponemos un step. Bueno, no le voy a poner tanto tiempo de simulación, nada más de eso. Y aquí vamos a medir algunas cosas. La primera que vamos a medir es la salida, obviamente. Vamos a poner flipear. Este le vamos a hacer de derecha a izquierda para que me quede más cómodo, ¿no? Voy haciendo así. Y ahí estaría el voltaje en el capacitor. Y acá el voltaje de salida. Entonces vamos a necesitar de Simscape, perdón, de Utilities, ¿dónde están? Bien. Y bueno, este también, de una vez ya que caí en esa, voy a sacar esto. Y decíamos que necesitamos el PS2 Simulink Converter. Entonces, déjenme hago un poquito más grande. Ponemos así. Y el scope. Ponemos un scope. Ya, ahora miren, voy a dar play, no va a salir porque primero no hemos comentado bueno, no solo por eso, sino que, como les decía, nuestro disparador no tiene fuente, no tiene polarización, pero si ustedes hacen esto en el Proteus, ya les va a salir con la polarización, entonces van a ver el resultado. ¿Cómo voy a corregir eso? ¿No? Entonces voy a un poquito introducirme aquí en el control digital. Eh, sin necesidad todavía de hablar de un microcontrolador, sino elementos de comparación. Un elemento con histéresis, ¿no? Que es este que está aquí también. En el control digital, vamos a llamar control on-off, pero digital, ¿no? Es que vamos a usar la transformada Z. Entonces, miren, como no, perdón, aquí no va a funcionar porque en el step time hay que ponerle 0, ¿no? Acuérdense que la simulación es de
un segundo, entonces el step time tendríamos que ponerle en 0. Ya. Entonces, miren, el problema aquí es que como no tiene polarización positiva, negativa o más 0, entonces no va a hacer nada. Simplemente va a dejar que se descargue y nos dio un error. Por ahí hay un enlace negativo, positivo o negativo. Por ahí nos dio. Eso significa que algún signo me jale. Positivo, positivo. Pues eso significa que en algún lado hay un enlace inverso positivo que no debe ser. Ya estos 100, todos estos debemos ver que sean 100. 100, 100, 100, 100. Ya. Luego viene el comparador este que tenemos aquí. Este igual va por el positivo. Este le ponemos 10K y este le ponemos 100K y está 0,1. Entonces esto sí es positivo o negativo. Sí, aquí tenemos el filtro que está en ohmios. Déjenme ver cuánto dio. Sí, entonces es como 3.97K, ¿no? RC, perdón, la C debe estar en faradios. 1,16, estuvo bien. Ya, bueno, se queda ahí. Sigue así mismo. Y aquí ya tendríamos nosotros la planta 100 y 100. Y 100. Y este es 1 a la menos 6. Bueno, ya les digo, este no debe funcionar. Y no nos debe funcionar. Bueno, a ustedes les debe funcionar en el Proteus, porque aquí no me está dando nada de... no está reaccionando, ¿de acuerdo? Ya, este disparador. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es poner un bloque que me permita simular eso, ¿ya? Vamos a hacerle un poquito más para atrás todo esto. Correcto, vamos a separar esto y aquí en vez de este disparador que no polariza, le vamos a poner otro elemento, pero ya un bloque matemático, ¿no? Entonces, miren, el bloque matemático que me permite hacer eso lo encontramos en Discontinuous y se llama este elemento con histéresis. También se lo puede implementar como lo hacen con el trigger de Smith. Okay, entonces ahí está. Ya, doble clic. Entonces este me va a decir, miren, ¿cuándo reaccionar? Eso hacíamos con la combinación de la resistencia, ¿no? Por ejemplo, poniéndole 10 sobre 100. Y aquí le vamos a poner menos 0.1. Menos 0.1. Y le pongo apply. Ok. Output, cuando estoy en error positivo, le vamos a poner 12. Y cuando si tuviese la fuente negativa, le ponemos menos 12. Si estamos solo con la positiva, 12. O el valor que sea de nuestra salida, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos, puede ser 12, menos 12, 24, menos 24, no sé. Yo le voy a poner 12, 0. Listo. Entonces voy a poner este comparador por aquí, que sea el error, y le voy a enviar para el filtro RC. Entonces lo primero que tengo que hacer es sacar un bloquecito que me haga le podemos poner de acá directo. Vamos a poner de aquí. Entonces este bloque me convertirá de físico a Simulink. ¿De acuerdo? Entonces es lo que necesito. Pero antes de eso necesitamos aquí medir el voltaje. No se le puede conectar así de manera directa. Entonces lo que voy a hacer es poner un sensor de voltaje. Entonces vamos a tomar este de aquí que lo tenemos. Le voy a dar Command R, Command R, Command R. Ahí está. Le ponemos así. Esto por arriba.
Y estaría así. Bueno, esto le vamos a poner a tierra. Y ya. Ahora, esto nos va a tocar subir un poquito más, pero bueno. Ahora, lo mismo, ¿no? Voy a convertir esto a otra vez a Simulink. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar en cambio este bloque de acá. Le pongo por aquí. Ya, y necesito de esta fuente también, ¿no? Controlada de voltaje. Lo ponemos por acá. Hago Command R. Ya. Y ahí le tendríamos, ¿no? Así, positivo, positivo. Y este le mandamos al negativo. Y este le mandamos acá al negativo. Yo creo que ahí está, ¿no? No sé si algo se nos queda pendiente de conectar. Por ahí, si notan algo que se quedó abierto, pues me dicen. Ya. Veamos. Demora un poco porque está integrando un bloque de Simulink. ¿Qué pasó? Ya ahí está, miren. Entonces ahí está nuestro control on-off alrededor del set point, que es 1, ¿no? Entonces ahí se mantienen, miren. Lo que necesitamos ver es cómo se ve cada una de las etapas del control. Entonces, déjenme copio, este también lo copiamos por aquí. Ya, ¿qué señal entrega antes del filtro? Vamos a ponerle así. Y vamos a ver también una señal que es lo que entrega después del filtro. Antes de esto voy a flipear. Vamos a hacer de arriba abajo. Ok. Y pues voy a tomar uno de estos. También. Y vamos a tomar uno de estos. Entonces lo hacemos así. Y por este lado voy a tomar, vuelvo a tomar uno de estos de aquí. Ya. Bueno, voy a copiar para ver qué entra al fin, perdón, qué entra a la planta, ¿no? Que entra a la planta, copiamos. Y le pongo ahí. Si quiere dejar, lo voy a copiar. Bueno, en el C, ¿no? No queda lo mismo. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, lo tenemos así. Doy play. Recuerden que yo le puse, es como si fuese mi alimentación, ¿no? De los amplificadores más 12 y 0, ¿no? Es como si aquí, ¿no? Aquí le pusimos como que si la alimentación de los amplificadores fuese 12 y 0, ¿no? Entonces 12 y referencia, y ahí la tenemos. Correcto, vamos a ver qué pasó aquí. Entonces miren, eso es la entrada antes del filtro. Correcto, van a ser golpes bastante fuertes. No puse entrada después del filtro, sino ya puse la planta, ¿no? Deberíamos poner aquí. Entonces, la entrada después del filtro. Y otro que sería importante, ¿no? Que se compare aquí con el error, ¿no? Cómo estuvo el error mientras hacíamos la estrategia de control. Entonces le ponemos así. Y miren, esta sería la salida del filtro, ¿correcto? En realidad, acuérdense que los sistemas inerciales lo que van a hacer es sacar un sistema, un RMS de esto de aquí, ¿no? Porque es computador, se va a ver así, bastante oscilatorio. Okay. Y fíjense que ya no entran los 12 de golpe, ¿no? Bueno, al menos el filtro ayudó a bajar un poco el golpe. Miren, ¿cuál era el golpe? Es de 0 a 12. Y el filtro lo que nos ayuda es un poco a disminuir eso. Si le bajamos más, puede ser que disminuyamos la resolución
perdón, la calidad del control. Bueno, entonces eso vamos. No le voy a poner 0.1, sino le voy a poner 0.01 y aquí también le voy a poner 0.01. Pongo play, ok, y le damos play. Entonces ese circuito que puse, ¿no? Con la resistencia y resistencia del amplificador haría la función de este de aquí. Bueno, en realidad también el diagrama que hice con los amplificadores, pues se escribe de esta manera. Esto sería lo que entra. Entonces, miren, el rizado el rizado en amplitud disminuye. Si lo ven, es ya un poco más, ¿cómo les digo? Un poco más se nota la disminución del rizado. Nos mantenemos alrededor del set point, pero sigue siendo control on-off. Que si le pongo una fuente más grande, por ejemplo, si le ponemos una fuente de 24, ¿qué va a pasar? Entonces vamos para acá. Volvemos a abrir. Lo que va a ganar es esto, ¿no? Que el flanco de arranque sea mucho más rápido. Por ejemplo, si lo pongo en 5, es decir, tengo una fuente de 5, no tengo de 24, y de 12 tengo una de 5 nada más. Entonces, obviamente, el flanco del control va a variar. Porque va a demorar más, ¿no? En llegar a los alrededores del set point. Pero una vez que está ahí, acuérdense que se consume alrededor de 2 voltios, pero este es control on-off. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Sí, le ven, ¿no? Bueno, en este caso nos sirve por lo que regulamos a 1, ¿no? Nos sirve una fuente de 5. Ok, nos sirve una fuente de 5 por lo que regulamos a 1. Lo que necesitamos es 2. Pero fíjense, ¿no? Cómo está esto. Ya, lo bueno es que no le dejamos apagar a la fuente. ¿De acuerdo? En cambio aquí, sí. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Y una preguntita. Clara. ¿Qué tiene de bueno o malo que se apague la fuente? Por lo que mencionó ahorita. O sea, mira, aquí si tenemos un relé, el relé va a ser el que sufre. No importa si es un relé. Si tienes que se apaga y se prende la fuente, acuérdate que los sistemas de encendido y apagado tienen vidas, por ejemplo, 10.000 veces, 3.000 veces. Y si esto le mandas directamente a la fuente, entonces vas a acabar con la vida útil de la fuente. ¿Okay? Entonces, por eso metemos sistemas que nos permiten disminuir primero los golpes de energía que entran directos. Mira, aquí sería golpes de 0 a 5, golpes de 0 a 5. Y el filtro sería quien aguante todo eso. Ahora, por ejemplo, si fuese un motor, lo que se sentiría sería una pequeña vibración en el eje. Ahora sentirías más o menos como cuando suena un servo y quiere mantener la posición. Entonces, más o menos algo así sería lo que siente. Okay. En este circuito se ve así grande, porque justamente la electrónica pasa así, ¿no? Es bastante rápido y nos deja ver. Pero si es un circuito, como les digo, de un motor, este revisado ni lo va a sentir, pero va a pasar. Ojo, pero va a pasar. Tan continuo, o como le den ustedes ese control, la continuidad de ese tipo de control, pues se van a ver afectadas en vibraciones ya al final. Ok. Ya, dime. Sí, sí, te escucho. ¿Qué ventajas tiene el control on-off comparándolos con el PI, con el PID? Esto que es simple. Es bastante simple y a veces puede ser lo que necesitas. Mira, por ejemplo, si miren a los 5 cómo está, ¿no? Uno, no necesita sacar la planta porque, bueno, aquí tengo yo la planta.
pero supongamos que este circuito no conocía yo los nominales, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a pasar es que ponemos ahí un relé y vamos a estar calibrando esto de aquí, que se setea o cambiando de resistencias hasta que lleguemos a controlarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Aquí no necesitamos saber la planta. Ojo. Ahora, cuando digo no necesitamos saber la planta o conocer la planta, no significa que quiera decir que no tengo que saber nada del tema. Ya, para poder hacer esto, al menos tengo que saber en qué parámetros fluctúan o la experticia me dice que esta planta, si por ejemplo ustedes ya son expertos controlando motores, le ven ya la construcción, abren y miran cómo está el bobinaje, ustedes ya pueden saber más o menos de qué torque es, de qué voltaje sería, porque ya la experticia les dice, ¿no? Entonces, ustedes van a decir, este es un motor de un HPI, más o menos las corrientes son tales nominales, así. Entonces, en base a eso, en base a esa experticia, ustedes van eligiendo este tipo de parámetros para el control. No quiero decir que si no saben nada, mejor averigüen entre qué parámetros podrían estar o los máximos o los mínimos. Sí. En las hojas técnicas no están especificadas este tipo de cosas. En las hojas técnicas, en la mayor parte de los casos te dicen los nominales, te dicen las cargas máximas que soportan, ¿de acuerdo? Y a veces te mandan la curva del arranque, es decir, cuáles son las mínimas, llamamos así, ¿no? Si no las encuentras, pues prácticamente lo que te toca hacer es conectarlo y ir variando aquí estos parámetros que están aquí. Y ajustando a la curva, ¿no? Que te envían los desarrolladores. Sí. Y la desventaja con los otros controladores sería el rizado. Esa es la gran desventaja, ¿no? Que eso te podría provocar cierta vibración al final del actuador. Y, por ejemplo, si ese actuador está conectado a otro tipo de sistema, entonces supongamos al posicionamiento de un robot, pues esto no te va a servir mucho. Pero, por ejemplo, si fuese mantener la velocidad de un motor ahí arriba, pues normal, ¿no? El motor, como les digo, es un sistema tan rápido, perdón, es tan grande, es bastante inercia, correcto, que él no va a poder regresar. O sea, en la matemática ustedes van a ver esto, ¿no? Cuando hagan el control, van a ver esto. Pero él no va a poder regresar. Lo máximo que ustedes sentirán al final es un... Pero sí, estas amplitudes serían bastante grandes, ¿de acuerdo? Comparado con la velocidad que, supongamos que ustedes tienen que setear al motor en unas 200 RPM y ese rizado es de más o menos 2 RPM, entonces ni siquiera los va a sentir. Pero sí es el rizado. Ahora, acuérdense que el rizado en la mecánica se transformaría en vibración. Pero en electromecánica se transformaría en rozamiento y en calor. Por ejemplo, si esto le mandan a un sistema de relé, van a estar... Por eso deberían usar un relé de tipo estado sólido para hacer este tipo de control. Y obviamente si son transistores, estamos hablando de switcheo, eso se va a calentar. Entonces necesitan poner el disipador correspondiente ahí, ¿no? Un disipador, se pueden poner ventilación, eso va a ser necesario. Y no solo con ¿no? También los sistemas de regulación discreta hechas en microcontrolador también necesitan el tema del enfriamiento y la disipación de calor. Todo switchado va a disipar calor. Bueno, la primera ventaja es que es fácil, la desventaja es que tenemos rizado. Okay. La otra ventaja es que, y eso es una ventajísima, que puede ser netamente análogo, ¿no? Analógico, es decir, no necesitamos ningún sistema de control, ningún sistema de computación, todo esto se puede hacer tranquilamente en un sistema análogo. Ahora, aquí hay que explicar algo. Dije, ¿qué tan estable es este tipo de controlador? Súper más estable que cualquier otro. ¿De acuerdo? Porque directamente estamos regulando, miren, bueno, estable en el sentido de que la matemática es simple, que puedo
verificar a cada momento qué está pasando con el controlador, que en realidad el controlador viene a ser esta partecita de aquí, no este disparador. Y si lo hago analógico, pues la estabilidad que me ofrece la, la electrónica analógica. Si lo hago discreto, sí voy a tener problemas con ciertos picos, derivadas, lecturas, conversores, análogos digitales, etcétera, etcétera. Pero o sea, se puede implementar la misma estrategia en un sistema digital. ¿De acuerdo? La ventaja de esto es que la implementación analógica de esto es muy, muy simple y muy rápida. Y si pueden implementar, háganlo siempre. Ahora está de moda, ¿no? Por lo que los sistemas, por ejemplo, para salir al Internet de las cosas, para hacer un monitoreo remoto, hacerlo siempre con control discreto o con control embebido. Pero si lo pueden hacer, o sea, si pueden ahorrarse el control, lo pueden hacer análogo y tienen los elementos, pues yo les diría que mucho mejor hagan con control analógico, ¿no? Ya, entonces chicos, démonos unos 10 minutitos para tomar agua y seguimos con la segunda parte. ¿Vale?
Ya, continuamos, chicos. Vamos para acá. Ya, entonces, supongamos que tenemos un Arduino en casa. Ya se nos acabaron los amplificadores. Correcto, entonces lo que vamos a hacer es esto le vamos a mandar al sistema de control discreto, ¿verdad? Por ahora no vamos a hacer ninguna transformación, simplemente vamos a asumir que el conversor análogo digital es súper rápido. Nada más vamos a pensar que las operaciones se hacen bastante rápidas en comparación con lo que responde esta planta, entonces podemos hablar tranquilamente de hacerlo de esta manera. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es copiar. Y me voy a llevar a este otro archivo. Entonces, control V. Lo único que vamos a hacer es reemplazar los componentes que realizan operaciones por un microcontrolador. Vamos a ver, no quiere dejarme pasar. ¿Están viendo solo el Simulink o están viendo todo el módulo? A ver, Simulink. Simulink. Creo que están viendo solo el Simulink. Déjenme ver. Desktop. Y ahora sí están viendo todo. Listo, entonces como les decía, me acabo de copiar 2 veces. No quiero 2 veces. Y ahí está, solo una vez. El circuito. Ok. Ya. Entonces les decía que vamos a cambiar algunos bloques. Por ejemplo, este se puede ir. Este de aquí se puede ir. Ok. Este se puede ir. Este también. Este también. Ya. El comparador lo saqué, ¿no? Saqué el comparador. Y esto no puedo sacarlo de aquí porque esto hace falta, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá. Ahí. Ok. Esta línea física se va. Este también. El step se va. Este no sé si se quede. Cambiémosle. El step, perdón, se queda aquí. Y lo que vamos a poner es el comparador, ¿no? Entonces, vamos por acá. Y nos acercamos a modo periférico. Vamos por este lado. Tendríamos un más menos, ¿no? Más menos. Apply, ok. Y le conectamos ahí. Entonces este también se va. Tendríamos aquí que conectar a este bloque matemático, que sería quien hace la operación en realidad. Esta es la comparación. Y esto le conectamos por aquí. Ya, solo una cosita nada más. Miren, aquí estoy directamente al filtro que va a un operacional. Entonces, puede ser que aquí necesitemos un buffer, ¿no? Entonces le ponemos aquí. Miren, si a veces no hace falta poner el buffer. Para hacer la práctica, digo. Si esto ya va a trabajar siempre, pues ahí lo dejo. Entonces ahí estaría el buffer, ¿no? Uniendo la parte, esta parte digital con el circuito. Y acá también necesitaríamos buffer. Entonces, por eso lo hago un poquito más para allá. Y para poner el buffer. Acomodo esto un poquito por aquí.
Y acá ponemos un buffer. Ting. Ya tendremos el equilibrio de impedancias. Aquí tenemos la salida. Y vamos a tomarnos un lazo por este lado de acá. Ya. Creo que no me olvido nada. Voy a dar play. Creo yo. Ah, me olvidé conectar esto. Entonces le conectamos por acá. Ahí. Bueno, al dar esto play debería funcionar muy similar al que hicimos hace un momento. Vamos a poner uno. Ya, miren, sí, ¿no? Entonces nos da similar. Lo que podemos hacer ahora es que esto lo podemos hacer así y crear un subsistema, ¿no? Entonces este subsistema para nosotros va a ser el sistema, perdón, aquí vamos a poner el setPoint, y la salida va a ser la masa, la M, ¿no? La otra entrada, la mando tan lejos, será la salida o out del sistema. Bueno, algo así. Lo puesto que no esté haciendo. Ya. Ese será el out. Okay. Y esta será la masa. Entonces, esto podemos embeber. Entonces, este le puedo poner control on-off. Y esto podríamos generar el código C y descargarlo en el sistema nuestro de Arduino en este caso, ¿no? Podemos generar el código C. Y lo que tendríamos es, bueno, yo no tengo licencia, pero si ustedes tienen licencia, podrían embeber este código y llevárselo hacia el Arduino y poder ahí, se va a generar como una librería. Y lo que pueden hacer ahí es ejecutarlo, conectar toda esta periferia, ¿correcto? Y lo que va a pasar es que van a funcionar de igual manera que se hubiesen hecho de manera discreta. Bueno, aquí quién sabe es algún error, por lo que yo no tengo licencia para el Code Generator. Entonces, miren, no tengo algunas licencias que necesita Simulink para compilar este código. Y una vez que lo tienen, pues se genera una librería, se la llevan a Arduino y ahí pueden ejecutar ya esto. O la otra forma sería, ¿no es cierto?, conectar aquí a un bloque de Arduino, de PWM, y conectar la periferia y poder controlar esto. Ya, el Arduino Due tiene una salida análoga. Con esa pueden también enviar algún tipo de conversión ya analógica. Pero como este es, acuérdense que la masa es más 12 menos 12 más 5 menos 5, pues un puerto PWM les bastaría para poder controlar esto que está aquí. Ya, y tendrían ya el control, ¿no? Siempre hay que tener ciertas
condiciones de funcionamiento. Primero, no se olviden del filtro, no se olviden de los buffers en la entrada del microcontrolador y en la salida de la planta cuando vayan a hacer el enlace inverso. Obviamente, esto va a hacer que se suba la inversión del sistema, pero mejor caro a que no funcione, ¿verdad? Permítanme que esto está todavía pensando. Veamos qué aparece el mensaje. Es un código. Bueno, a mí no me va a aparecer porque no tengo, como les digo, la licencia. Para la próxima clase no es que voy a comprar. Pero para la próxima clase voy a usar otra máquina donde tengo ahí otro tipo de software donde podemos hacer lo mismo similar. Okay. Espérame un ratito que se volvió esto ahí medio loco. Y disculpe, Inge, una preguntita. No, bueno. No. Pregunte nomás, compañero. O sea, la pregunta era si es que yo tuviese un SP32, ¿podría hacer lo mismo? O sea, funciona igual con el ID del Arduino. Pero no sé. No sé qué pasó. Está tratando esto de generar código, pero no lo puedo parar. Entonces empezó a hacer algo. Bueno, mientras esto arranca, no sé si tienen alguna pregunta. Mientras esto se descuelga, no que arranca. Disculpe, Inge. No se olviden que la próxima semana es la prueba. Vamos a tener ahí ciertas evaluaciones de concepto, ciertas preguntas de concepto y un ejercicio tipo de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, de regulación PI, on-off, filtro. Entonces, en ese sentido va a ir la prueba del día. No recuerdo cuándo nos toca prueba. O es la próxima semana, no me acuerdo. Déjenme reviso mientras eso se libera. Y acá está. La prueba solo sería... Ah, sí, me dejó, miren. link. Maravilla. Ah, pero me dejó con la código. Entonces, miren, para generar el código, no sé si ya vieron estos microcontroladores, pero bueno, vamos a hacer una prueba rapidita. Vamos al modelo. Dije, no se me escucha. ¿Ahí me escuchan? Debe ser porque mi computadora estaba ahí calculando un montón de cosas y no... Y seguro bloqueó el audio. ¿Ahí me escuchan ahora? Ah, me están haciendo pregunta. A ver. Yo sí les escucho. Sí me escucha, Inge. Ahora sí les escucho. O sea, era la preguntita, si yo tuviese un SP32, ¿podría igual embeber el programa? Cualquiera que sea. Oh. Cualquiera, hasta PLC. Depende de la herramienta que ustedes tengan. O sea, yo por la licencia que tengo, ¿no? Mis limitaciones son estas, por ejemplo. Bueno, aquí van a ver, miren. Yo solo puedo hacer C y C con... No para embebido, ¿no? Por ejemplo, vamos para acá. Al modelo. Y aquí donde dice Code Generation, lo que ustedes pueden hacer es browse y generan y seleccionan el toolchain, ¿no? Eso que significa TLC, significa toolchain, que es
justamente una, llamémosle así, un paquete de librerías, de herramientas que convierten lo que tengo aquí, lo que hice en Simulink, en código C necesario para que se ejecute en un sistema operativo. Si, por ejemplo, en este tipo de computador, ¿no? En este tipo de arquitectura. Entonces, el General Real Time significa código general, toolchain, como les digo, este paquete de librerías. ¿Okay? Y miren, tenemos varios, ¿no? Tenemos el Embedded Real Time. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? No sé, ¿vieron esto en micros? Si no, yo creo que me estoy repitiendo No, esto. Inge. No. Dije, bueno, más que por información que por materias, esto no les voy a decir más información que el tema de la asignatura. Pero el General Real Time lo que convierte es esto que acabamos de hacer en Simulink, le convierte en código C para que se ejecute en este computador o en arquitecturas similares. Entonces, ustedes por eso para Microsoft tienen un compilador de código C, hay para Linux, hay para, bueno, Unix y para varios sistemas operativos. Pero este toolchain, este paquete de librerías, lo que trae son, por ejemplo, métodos, librerías, clases para escuchar el ratón, para escuchar el teclado, para escuchar los touch, para trabajar con la gráfica, con los eventos del cerrar ventana y eso. Entonces, el código que se genera cuando yo doy play a este modelo de Simulink es bastante grande, justamente para que interactúe con el sistema operativo del computador. Ahora, el Embedded Real-Time Toolchain es muy reducido. Está diseñado para arquitecturas tipo microcontrolador. ¿Okay? No solo, pero como por ejemplo, ¿no? En donde no hay, no está conectado un monitor, no está todavía conectado un teclado, no hay interacción gráfica, entonces está en cero. Solo hay un procesador, ¿correcto? Y ya, un microcontrolador, y con eso conectemos periféricos y empezamos a trabajar. Entonces, este es reducido. Ahora, también, ¿por qué le sacas todo eso? Porque acuérdense que las arquitecturas microcontrolador tienen muy reducida la memoria. Estamos hablando de kilobytes, dependiendo del que hayan comprado. Ahora, el código C, ahora, miren, el código C es el lenguaje del hardware, ¿correcto? Bueno, está el assembler, pero eso ya es de bajo nivel. Entonces, el código C es el lenguaje y bueno, también C++ y el Evolution son lenguajes para interactuar con las máquinas y es lenguaje universal. Entonces, como Simulink, cuando fue pensado para que se pueda ejecutar sobre MATLAB, se compila un C, ¿correcto? Y luego se ejecuta. Entonces, por eso es la ventaja de usar Simulink, que como ya genera código C, entonces lo puedo usar para ejecutar en cualquier otro lugar. Ahora, su compañero me decía, si uso una tarjeta STM, si tengo un Atmega, si tenemos un PIC, si tenemos lo que sea que tengamos, ¿correcto? Selecciono código embebido C. Ok, play, ok. Y ya. Entonces va a depender de la herramienta. Por lo general, miren, Arduino recibe C++, entonces selecciono C++. Yo recomiendo en todo C, porque por ejemplo, digamos, se les ocurrió que este Arduino ya no vale, pero ya generaron el código y otra vez volver a hacer esto y no. Entonces, yo siempre genero código C porque se entienden todos. ¿De acuerdo? Ya. Luego, bueno, se tiene que dar clic aquí. En las versiones nuevas y en otras versiones que son pagadas, o sea, tienen los paquetes completos, tienen más opciones aquí para depurar este código que está aquí. ¿De acuerdo? Ya. Aquí nos permite elegir el compilador de código C. Entonces, miren, por general yo puedo utilizar esto si son para aplicaciones de este tipo. Ustedes pueden usar cualquiera de ellos. Bueno, va a depender de lo que ustedes tengan instalado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes instalaron o tienen una instalación de Visual C++ en su máquina, entonces van a tener aquí también esa opción. Eso va a ser como el sistema o el intérprete entre lo que está aquí y el código C para una máquina. ¿Okay? Bueno, entonces le ponen Apply.
Y luego bajamos aquí donde dice report. Aquí en report podemos también generarnos un código, un modelo web, que es muy importante. Siempre les digo, generes en este, porque luego para trabajar con el Arduino, esto es muy importante, ¿no? Entonces le ponemos apply o con cualquier otro. La lógica es la misma. Entonces le ponemos apply OK. Ya. Eso es lo importante, que cuando ustedes diseñan esto todavía no están pensando en la herramienta específica, es decir, no están pensando en el nombre, están pensando en que sí, esto va a ser un código embebido para una arquitectura que no es un computador, y todavía no han decidido cuál comprar. ¿Cuándo deciden? Cuando ejecutan esto y ven cuánta memoria consume. ¿Correcto? Es decir, cuando hacen esto y generan el código C. Entonces pueden poner esto que está aquí, build this subsystem, y va a generar el código C. Como el mío es embedded real time y yo no tengo licencia de eso, entonces me va a saltar un error. ¿De acuerdo? Me va a decir que pague. Ya. Pero se puede pagar, ¿no? Eso se puede pagar, se puede, veamos si corro con suerte, no sé, si habrá actualizado, no sé. Ya. Y nos va a aparecer una librería. En realidad, muchos archivos. Y esos los llevamos a cualquiera que sea la herramienta que ustedes estén utilizando para el diseño. Target. Bueno, entonces ya me apareció. Miren, entonces esto, yo no tengo licencia para hacer esto. Entonces, bueno, lo que va a aparecer es un listado de código. Déjenme ver si con la licencia, no con la licencia, sino con la herramienta para ejecutar en computador me sale, ¿ya? Para código embebido, es decir, para llevarme esto a cualquier microcontrolador, yo no tengo licencia. Y al igual que a mí, por ejemplo, me salió C++ cuando compilaba, también hay la opción de llevarse a PLC, ¿correcto? Pero igual otra vez, o sea, yo me llevo el código generado a la herramienta de PLC, por ejemplo, si estoy trabajando en el Step 7 o en los que estén usando ahora para trabajar con PLC, en Telemecanique. Entonces, miren, la etapa esta de diseño es muy importante porque ustedes todavía no han decidido el hardware donde van a trabajar, sino que el hardware lo seleccionan una vez que hayan terminado la simulación, el modeling loop. Cuando ya tienen el modeling loop y están dispuestos, e incluso pueden hacer el software in loop, y ya cuando están dispuestos a ejecutar en un hardware, ahí definen para hacer el hardware in loop. Ahí ya definen, ¿no? Y hago el hardware in loop para ver si ese hardware de verdad me sirve para lo que estoy planificando. Dejen ver si es que con la general me deja hacer el código y les explicaría qué es lo que sigue después, ¿no? General Real Time Target. Veamos si es que se me deja. Ok. Bueno, le voy a poner aquí y en report no me va a mandar el... Vamos. Ok. Entonces otra vez lo mismo. Vamos para acá, generamos código C y le damos así. Entonces, lo que puede pasarme es que me cree mucho código que no es necesario trabajar con él. Y eso me puede causar algunos problemas. Esperemos, porque debe estar, como le llamé yo, build control move. Control move. Ya bueno, ahorita me está volviendo a llenar los archivos que los generó hace un momento. Ya, y me va a generar varios archivos que los puedo llevar para la herramienta con la que esté trabajando. No necesariamente Arduino. No necesariamente Arduino, puede ser con el CMPLAB, puede ser Energy, puede ser lo que sea que reciba código C. Pues esta herramienta les permitirá llevarse ese código compilado. Ya, aquí está, miren, más o menos algo así. No sé si ustedes probaron con el Embedded Real Time. Va a salir. Esto no sirve para llevarme a sistemas embebidos, porque les digo, aquí va a haber librerías y paquetes que no va a soportar un sistema embebido.
Entonces, pero lo que sí es la lógica es esta, ¿no? Por lo general, ¿qué pasa? Me genera archivos de este tipo, C y los headers, ¿correcto? Y esto me los puedo llevar ya para el Arduino. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer una instancia de este sistema, ¿no? Entonces abro un sketch cualquiera y lo que hago es, voy a sketch o programa y lo que hago es añadir un fichero. Ya, como les decía, Arduino lo que trabaja es con archivos C++, pero yo generé código C. Pero Arduino trabaja con archivos C++. Eso no es ningún problema. Vamos a la carpeta que genera. ¿Qué carpeta se genera? Es una carpeta con el nombre del bloque que genere, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el bloque se llama control on off, voy a MATLAB en la ubicación que estaba, por ejemplo, en MATLAB, y busco la carpeta control on off. Se llama igual que el sistema que yo compilé. Entonces, nos metemos ahí y me aparece este montón de archivos que lo ven ahí. ¿De acuerdo? Cuando es código embebido, cuando se hace el embedded coder, aparece mucho menos de lo que está aquí. ¿De acuerdo? Mucho menos. Y por eso mismo, porque son código para aplicaciones embebidas. Les recomiendo que hagan en casa para que noten la diferencia entre lo que se genera aquí y lo que genera el código embebido. Okay. Ya. Y lo que ustedes hacen es renombrar a los archivos. Vamos a dar aquí. Vamos a... Voy a ir a para buscar información. Voy a la ubicación de ese archivo. Se llama MATLAB. Me robaron el MATLAB. Está más acá. Ya, y entonces lo que hago es aquí está, ¿no? Ya, ahora, a los archivos con C, acuérdense que yo les decía que Arduino se lleva todo C++. Entonces, todos los archivos que tengan .c, les cambio por CPP. ¿Cómo pueden hacer eso? Si tienen Windows, los recomiendo abrir en el Block Notes. Yo aquí tengo otras herramientas, por ejemplo, puedo abrir en este TextEdit. ¿Correcto? No van a hacer nada, simplemente le van a cambiar de nombre. ¿Ok? Entonces, miren, para no perder el C, porque, por ejemplo, si ustedes se la quieren llevar a otro lugar, entonces abren el Notes de Windows y le ponen archivo guardar como. Ponen guardar, bueno, yo tendría que ponerle renombrar, pero yo sí lo voy a perder, ¿no? Ustedes tienen la ventaja de ponerle guardar como. Ok, y lo que van a hacer es guardarlo como CPP. Yo lo que voy a poner aquí es, por ejemplo, a este C le hago CPP. Y todos los C que tengan ahí le pueden poner como CPP. Miren, ahí me aparece un mensaje de que, por ejemplo, este de aquí, real time, digamos, le ponemos CPP. Pongo Enter, le voy a poner conservar. No, yo pensé que me iba a dejar los dos. Le ponemos CPP, le ponemos Enter y le pongo utilizar. Ustedes la ventaja que pueden abrir el .c con el nodes y le ponen grabar como y les va a mantener el C y van a tener el CPP. Para Arduino se llevan el CPP. ¿Cómo? Entonces, supongamos que todos los C les cambiamos por CPP. Ahora, si alguien va a trabajar con microchip, con los PIC, ¿no es cierto? Si lo está haciendo en MPLAB, él recibe .c. Entonces, ahí no tendrían que hacer esto, simplemente llevarse el código C. Entonces, como decía, van a programa, sketch, añadir archivo, se van a la carpeta que les genero, por eso deben tener todo eso ordenado, por ejemplo, MATLAB, acuérdense que la carpeta se llamaba así, y busco todos los elementos CPP. Ahora, aquí me van a aparecer muchos archivos CPP y .h. ¿Cuáles abro? Acuérdense que salió un reporte. Salió un reporte que lo cerré, aquí está. Este reporte junto con el Arduino deben trabajar, ¿no? Porque me dice, miren, tengo que subir el archivo control on off.c, pero obviamente yo aquí ya debía haberle cambiado, ¿no? Busco control on off cpp. Bueno, aquí dice C, pero yo ya le debía haber cambiado open. Ya, y me va a aparecer acá. ¿Correcto? Y luego me dice control on off h. Entonces vamos a herramienta,
puerto, perdón, programa, sketch, le ponemos añadir fechero o add file y le buscamos el control on off h. Vamos, control on off h. Open, y así con todos los archivos que estén aquí, ¿no? Como les digo, como esto está generado para este sistema operativo, por eso hay un montón de archivos. Pero para cuando lo hacen para código embebido, para un embedded real time, aquí les va a aparecer máximo unos 6 archivos y con eso ya pueden compilar. ¿Cómo trabajar aquí? Entonces ponen include el nombre de la clase. Eso vamos a hacer luego alguna práctica. Y bueno, yo voy a utilizar el Arduino, ustedes van a tener que usar, pueden usar, dependiendo de la licencia que tengan, el MATLAB, ¿no? Entonces le ponemos control on off, igual que el bloque, .h. Ya, con eso ya hemos llamado a nuestra librería y ya podemos utilizar lo que tengamos que trabajar. Lo mismo, exactamente lo mismo, tienen que hacer si están haciendo en MPLAB o con cualquier otra herramienta de diseño de programas para microcontroladores. Ya. Gracias, Inge. Ya, entonces, bueno, a esto vamos a volver otra vez porque hay que hacer unas clases de control embebido. Entonces, justamente la generación de código del sistema de control tendrá que ser embebido. Ya. Bueno, el día de hoy quedamos ahí. Entonces, el día de mañana continuamos con la otra parte. Y ya, entonces ahí les... Inge, una consulta. ¿Lo que dijo es prueba o es examen ya parcial? no, déjame ver el sílabo, mija, ya que están ustedes aquí. Porque el sílabo dice, creo que es ya la próxima semana, ¿no? Porque ya tengo... Ajá, según estoy viendo ya es la próxima semana, pero ahí dice examen parcial. O sea, es la prueba ese, no es la de 4 puntos. Esa es la que vamos a tomar. Ah, ya. La de los Y, o 4 sea, puntos. vamos a trabajar con MATLAB también. Lo que voy a dividir es el componente teórico para que den en cuestionario dentro de la plataforma y un Ya. componente práctico para que lo desarrollen en casa. Ah, ya sí, porque es que mi MATLAB es bien lentito, entonces sí se me complica. No, sí, por eso más bien yo también con eso he tratado de escribir las indicaciones en un archivo para que pues lo tengan. Igual de la misma manera haré la prueba, ¿no? O sea, con las indicaciones escritas ustedes lo arman y lo simulan. Ya, antes Ya, de que me olvide, gracias. la tarea va en este sentido, ¿no? Es decir, todo lo que yo arme aquí les va a tocar hacer en el Proteus, ¿de acuerdo? Ya, esta parte de aquí van a tener ya que integrar con la herramienta de microcontrolador de Proteus que enlaza el código. Ustedes pueden llevar el hex generar un código hex del Arduino y llevárselo acá en el Proteus a la herramienta microcontrolador. Entonces es como si ya tuviesen un microcontrolador dentro de la simulación. Ya, entonces, bueno, ya les mando las indicaciones para la tarea. Nos vemos cuando el viernes, no es mañana. Nos vemos el día viernes. Que tengan una buena noche, chicos. Hasta luego. Gracias, Inge. El viernes. Hasta luego.